Muy bien. Estamos hablando ¿de qué estamos hablando? ¿El tema grande cuál es? ¿Cuál es el tema grande? El mal. El creyente frente al mal. ¿Ya? No el mal por el mal, sino cómo nos ubicamos nosotros los creyentes frente al mal. ¿Por qué? Porque el mal es una realidad. El mal es real. ¿Ya? El mal no es un cuento, el mal es real. El mal es casi que una institución poderosa, más fuerte que cualquiera de nosotros individualmente. Y yo diría que en muchas ocasiones más fuerte que la calidad de la fortaleza que logramos a veces en nuestras frágiles uniones religiosas. Porque fíjense ustedes que una de las cosas fuertes de nosotros como seres humanos es poder desarrollar la fortaleza de estar unidos. Por eso Pablo nos dice, sean solícitos en mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz y estén ligados por las cosas comunes que tenemos, porque eso nos hace fuertes, ¿ya? Eso nos hace fuertes. Pero a veces, hermanos, el mal es más poderoso que nuestra manera de ligarnos, de unirnos, de vincularnos unos a otros para apoyarnos. El mal es muy inteligente. El mal es una fuerza tan poderosa que rompe unidades frágiles, ¿ya? Usando el viejo argumento, ¿no? Divide y reinarás. El mal nos divide. Fíjese que a nosotros debiera unirnos el bien, pero a veces el mal nos divide. Cuando nosotros, los cristianos, nos ponemos a pelear por las razones que mueven los intereses del mundo, el mal nos ha dividido, ¿ya? Recién llegado aquí, yo encontraba un conflicto serio todavía entre liberales y conservadores, y cristianos y hermanos de la iglesia, pero había cierta limitación relacional porque este era liberal y este era conservador. Entonces, había limitaciones, se generaban limitaciones. El mal nos divide. Hoy son los socialistas contra los derechistas. Aquí en Colombia ponen apodos y a todos le ponen un remoquete. Es que usted es uribista, es que usted es petrista, es que usted es esto, usted lo otro. Hermanos míos, nosotros los cristianos dejándonos dividir por el mal, porque todo eso es el mal. Que a mí me identifiquen como cristiano, como seguidor de Cristo. Eso sí. Y los que están conmigo, que se dejen identificar como cristianos. Pero que nosotros nos peleemos, porque es que yo creo que la sociedad debe ser manejada con este criterio que dice tal filósofo, tal pensador, tal sociólogo, tal experto en política. Hermanos míos, ¿eso qué? ¿Eso qué? ¿Cómo nos va a dividir eso? ¿Y cómo hacemos de eso una fuente de garantías cuando la garantía nuestra es Dios? Y Dios expresado en Cristo Jesús. ¿Ya? Yo quiero que ustedes, por favor, entiendan. El poder del mal es todo eso. Es todo eso. Cuando en la familia hay unos que están con el papá y otros que están con la mamá.
Porque papá y mamá son tan taraditos ellos que no han entendido que a los hijos no hay que dividirlos, hay que unirlos. Hay que acercarlos los unos a los otros. Y si yo soy el papá, yo no debo permitir que conmigo se haga un bando, porque yo no puedo aceptar que ellos, que deben, por el bien de ellos, por el futuro de ellos, mantenerse lo más cercanos los unos a los otros, ellos, en razón a condiciones mías, tengan motivos para distanciarse entre ellos, porque estoy haciendo un papelón. Mi responsabilidad se fue al piso, porque dejé que ellos se dividieran. Ese es el poder del mal. En ese caso yo soy Satanás, soy el diablo, que los lleva a actuar en la inconsecuencia de lo que los hace fuertes. Los divido y los hago débiles, los expongo. ¿Ya? A veces es la mamá, a veces es el papá que promueve la pelea entre los muchachos, entre los hijos. ¿Ya? Cuando un papá o una mamá hace preferencia por un hijo y lo hace descaradamente, hermanos, está motivando la división de ellos. Los está dañando. Se les está parrandeando el futuro, las posibilidades. Uno como papá se va a morir, ellos van a quedar acá. ¿Ya? Esas son las expectativas normales. Entonces, que se queden unidos, no distanciados, no separados. Así en la congregación, hermanos, que yo como pastor esté motivando los conflictos entre los hermanos porque tengo unos a mi favor y otros en mi contra. Hermanos míos, por Dios, ¿cómo voy a permitir eso? El diablo los divide, o sea que el diablo soy yo. Y hermanos míos, al dividirlos, hago a mi congregación frágil, débil, expuesta, dañada desde adentro, afectada desde adentro, y eso es fatal. El mal está logrando su objetivo, y su objetivo es debilitarnos para destruirnos más fácilmente. ¿Está quedando claro? Por eso, dentro del tema del mal, el creyente frente al mal, estamos trabajando la tentación y nos estamos, fíjense ustedes que estamos dándole vueltas en una forma, busco que sea ordenada, a la tentación de Jesús del capítulo 4 del libro de Mateo. ¿Recuerdan ustedes que hace 8 días les decía que la tentación en relación con eso de movernos en la vida para decidir siempre hacer la voluntad de Dios, superando otro tipo de intereses que se cruzan o se despiertan en el corazón nuestro, producto de la crianza, producto de la educación, producto de la vivencia en un medio social cultural que me moldea conforme a sus intereses, a sus presiones. La tentación es esa actitud que tomamos nosotros de, habiendo conocido qué es lo que Dios quiere, porque es tentación cuando ya sé lo que Dios quiere. Yo entiendo lo que Dios quiere. Se me reveló el propósito de Dios. Y la tentación es que sabiendo eso, yo todavía estoy buscando hacer lo que hace mucho tiempo he querido hacer o estoy haciendo, no haciendo el replanteamiento oportuno y objetivo a la luz de la claridad que me ha llegado. ¿Sí?
si yo sé que ciertas prácticas sociales contradicen la voluntad de Dios, o es decir, son opuestos a la voluntad de Dios, por lo que dice la Biblia y enseña claro la iglesia al respecto. Y si ya esa claridad me llegó y yo estoy involucrado en esas prácticas porque hasta entonces nadie me había dicho que había inconvenientes morales y espirituales en ese sentido. De hecho, nadie podía acusarme de estar cometiendo un delito moral o espiritual porque yo no lo sabía, no lo conocía. Pero me llega la claridad. ¿Y cuál es la tentación? La tentación es querer seguir haciendo lo que hacía porque me conviene, porque me gusta, porque estoy acostumbrado, porque es lo que veo elegante, eso es lo que veo llamativo, eso es lo que, digámoslo así, en mi corazón está sembrado como impulso, como anhelo de fondo. Pero ya a la luz de la claridad de la palabra, yo tengo que decir, aunque me guste mucho, aunque me parezca tan bueno, aunque me lo vea tan conveniente, aunque me dé tanta rentabilidad y produzca en mí un efecto tan agradable cuando lo hago, ya tengo que renunciar a eso porque Dios por su palabra me está diciendo que eso no es válido. ¿Me están oyendo, hermanos míos? La tentación es querer seguir haciendo o querer seguir buscando lo que yo sé ya por la palabra, por la doctrina y por la fe de la iglesia, que eso no está bien porque no es conforme a la voluntad de Dios. Y con eso les estoy acercando al máximo la claridad de ese problema que produce el mal en nosotros. El mal en nosotros produce condicionamientos, produce inclinaciones. El mal por educación, por crianza, por acercamiento, por vínculos, despierta en nosotros propósitos, planes, deseos, disposiciones anímicas, emocionales, sentimientos. Fíjense ustedes, despierta sentimientos, el mal. El mal sabe que no es conforme a la voluntad de Dios. Y el primer esfuerzo del mal es que a mí no me llegue la claridad de la voluntad de Dios. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Ese es el primer esfuerzo del mal. Y es que si yo todavía no lo conozco, pues que nunca lo conozca. Y entonces me está continuamente disuadiendo para que no me exponga al mensaje de la verdad de Dios. Y ese poder del mal es el que nos lleva a sentir pereza por venir a la iglesia porque tenemos cosas más importantes que hacer. Nos hace sentir desánimo para sentarnos a estudiar la palabra, porque es que si yo me siento a estudiar la palabra, yo no me veo los programas que me gustaría verme, y eso es lo que a mí me gusta. Y yo sé que haciendo eso no hago ninguna cosa mala, eso es muy normal. Y no me doy cuenta que estoy siendo seducido por el mal para que la luz de Dios no me llegue. Poder del mal, poder del mal. Y ese poder del mal se acentúa en una iglesia que no está comprometida con la luz de Dios. A aquella persona que no se esfuerza en acercarse a los otros para compartirle las claridades que ha alcanzado de parte de Dios y poder iluminar una vida que está en penumbra.
Porque nosotros perdemos ese interés, no nos entusiasma estudiar la palabra de Dios, no nos despierta a nosotros ninguna motivación por aclarar las grandes verdades, los fundamentos de nuestra fe. Hermanos, todo eso es poder del mal. Una iglesia aperezada lo es porque el mal tiene poder. No es porque Dios no tenga poder, es porque el mal tiene poder y nosotros le hemos prestado demasiada atención a los estímulos, hermanos míos, a las condiciones elaboradas por el mal, elaboradas culturalmente, elaboradas socialmente, a las inclinaciones que todo eso se produce, y cada vez hay menos gente instruida acerca de lo de Dios. Cada vez hay menos conocimiento, y yo diría el conocimiento más elemental de la palabra, y es saber que Dios dice en alguna parte de la Biblia algo así como esto y esto y esto. Ese algo así ayuda. No debiera ser algo así, sino, Dios dice esto precisamente, porque el algo así puede estar mal elaborado. Sin embargo, todo comienza con cosas así, pero tenemos un pueblo cada vez más inculto espiritualmente, hablando, más inculto. De palabra no hay mucho, de recurso de la escritura no hay mucho. Y hay que volver a encontrar estrategias para que nosotros nos acerquemos a la palabra y tengamos un mínimo interés por descubrir allí qué es lo que Dios nos dice, ¿para qué? Para poder enfrentarnos con eficacia a los argumentos del mundo y quitarle fuerza a todo eso en nosotros, venciendo la tentación de continuar viviendo como el mundo dice y aprender a vivir como Dios manda. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esa tentación Jesús la tuvo que vencer continuamente. Eso es lo que muestra ese texto de Mateo 4. De hecho, yo entiendo que con el paso de los años Jesús fue conociendo mayores razones de Dios. Yo entiendo que Jesús iba sabiendo más de Dios cada vez. Y por tanto, tenía razones más claras para actuar consecuente con la voluntad de Dios, superando las creencias culturales de los judíos, las ideas religiosas de los judíos, cosas que tenían que ver con tradiciones del pueblo. La tradición de los judíos era una cosa muy seria, muy poderosa, como lo es, por ejemplo, en la Iglesia Católica, el poder de la tradición. La tradición en la Iglesia Católica es una cosa brava, a tal punto que se toma la tradición como parte de la revelación de Dios, ¿ya? Dios habla a través de la tradición y habla a través de las escrituras, ¿ya? Cuando Lutero plantea el pensamiento que se va a convertir en el pensamiento protestante, Lutero renuncia a la tradición y le da toda la fiabilidad y le da todo el fundamento de fe al pueblo cristiano protestante, se lo da a la Escritura, ¿ya? Se lo da a la Escritura. Sin embargo, hermanos míos, uno descubre que al final no es la simple tradición de un grupo religioso, la simple tradición de una iglesia, es el poder de la tradición del mundo. Y el mundo se mete a los ambientes sociales, religiosos, y nosotros terminamos impactados por tradiciones culturales que las manejamos como elementos de práctica religiosa. Y casi que consideramos que eso es más importante, esa tradición, esa costumbre, ese ambiente que tiene que ver con
con lo que hacemos nosotros continuamente, es mucho más importante que lo que Dios dice y la claridad que yo tengo, la necesidad que tengo de estar elaborando una claridad mayor cada vez, de modo que supere las tradiciones a las que he pertenecido durante mucho tiempo, supere mi manera de entender mi fe cristiana. Yo tengo que superarla porque tengo que superar maneras de hacer cosas, maneras de actuar, aún maneras de pensar. Tengo que superarlas porque yo debo tener una claridad mayor de la verdad de Dios con el paso de los años. Y entonces tengo que enfrentarme a la tentación de seguir haciendo lo mismo, ya en las mismas, con los mismos criterios, con los mismos argumentos de hace 20, 30, 40 o 50 años, cuando ya la claridad de Dios me ha debido llevar a entender que eso que estaba haciendo no tiene sentido y que si me quedo allí he caído en la tentación de no acercarme a lo que Dios me está pidiendo que yo haga para aproximar mi vida a la voluntad de Él. ¿Me están oyendo, hermanos míos? ¿Cuántas de esas cosas las tenemos allí metidas nosotros? Ya. Enseñanzas que recibimos de nuestros padres. Y si ustedes han sido personas criadas en el ambiente cristiano, igualmente. Ustedes no se imaginan cuántas cosas sin sentido se han enseñado en los medios cristianos y se vuelven tradiciones importantes y tradiciones que se transmiten de generación en generación sin una crítica de fondo, sin un análisis de fondo, porque nadie se interesa por averiguar si eso corresponde a la voluntad de Dios con las claridades que Dios nos puede estar dando en el tiempo de hoy. A eso fue a lo que se enfrentó Jesús. Fíjense ustedes que la experiencia de Él se esquematiza en el texto, Mateo 4, se esquematiza en tres aspectos, ¿ya? Tres aspectos. Noten ustedes que son tres momentos de la tentación, tres momentos. Y es un esquema, eso es un esquema. ¿Cuándo vivió Jesús eso? Yo creo que muchas veces. ¿Cuántas veces tuvo que Jesús actualizar su interpretación de creencias y superar el enfoque que había recibido de la educación como un creyente judío en medio de esa comunidad? Yo digo, muchas veces. Jesús se tuvo que enfrentar a su práctica religiosa. Jesús se tuvo que enfrentar a creencias que había recibido como herencia cultural religiosa. Jesús se tuvo que enfrentar a sus sentires, a cosas que tienen que ver con elaboraciones peligrosamente orgullosas, a orgullos de la religión, a prepotencias vanidosas a partir de cosas que uno sobrevalora sin haber hecho el análisis de fondo. Uno escuchando a Jesús hablar con la mujer siriofenicia, uno oye a un judío golpeado de alguna forma por la relación con una cultura distinta. Los siriofenicios eran una cultura pagana, poderosa, de vieja tradición, muy rica, eran ricos,
eran una nación, unas condiciones de pueblo económicamente muy superior a los galileos que eran judíos. Los galileos eran la última porción del pueblo judío, la tierra hacia el norte, y los galileos muy pobres. Era la gente más pobre que existía en relación con los judíos. Y les tocó lidiar con el poderío de los siriofenicios. Y entonces Jesús, como un israelita bien establecido, entiende un principio. Y el principio es: nosotros no tenemos plata, nosotros no tenemos bienes, nosotros no somos poderosos, pero tenemos una religión muy poderosa. Y tenemos a un Dios fuerte, un Dios poderoso. Y eso lo podía manejar contrastando con nosotros, diciendo: ustedes podrán tener eso. Nosotros tenemos a Dios, tenemos hombres de mucha fe. ¿Recuerdan ustedes el orgullo de la sierva que habla con Naamán, la esposa, y con la esposa de Naamán, y con Naamán diciendo: es que en mi tierra está el profeta, y el profeta puede sanarlo a usted. Es orgullo de ella, es una sierva de un sirio, pero dice: ustedes no tienen esto y nosotros sí lo tenemos. De hecho, lo que trata de mostrar la historia del profeta Eliseo es eso, ¿no? La grandeza de la fuerza de la fe en contraste con el poderío militar y económico de los sirios. Jesús se está enfrentando a algo así. Y Jesús le dice a esa señora, cuando le pide que haga algo por la hija, Jesús le dice: no está bien darle a los perritos, miren ustedes el término tan despectivo, darle a los perritos la comida que está reservada para los hijos. ¿Ya? La comida que está reservada para los hijos es muy ofensivo. Es para que una persona con un poquito de orgullo salga huyendo y distanciándose de Jesús, porque es este tipo me está mostrando su mala voluntad, dejando ver que no hay ninguna motivación para hacer un milagro a favor de alguien que no sea un judío. Ella, en cambio, mostró grandeza. Y eso fue lo que Jesús vio contrastante. Fíjense ustedes, es que lo interesante es que estamos hablando de Jesús. Y Jesús se está enfrentando a las condiciones de una persona necesitada. Y Jesús le expresa todo el discurso judío, el típico discurso judío. Ustedes están allá, nosotros acá, y esto es para nosotros. Ella le dice a él, respondiendo con humildad: bueno, hasta los perritos tienen derecho de comer de lo que cae de la mesa de sus señores. ¿Ya? Hermanos míos, ¿qué mujer más sabia? ¿Y qué mujer más abierta a recibir? ¿Y qué mujer más especial dignificando la grandeza de la fe en el Dios de Israel? ¿Ya? Jesús se escandalizó y le dice: mujer, tú tienes mucha fe y tu fe te ha hecho merecedora de recibir el efecto de un milagro que venga de parte de Dios.
Fíjense ustedes que no es extraño que se nos salgan cosas. Jesús le dice a la mujer samaritana, yo quiero que entiendas que la salvación viene de los judíos. Le está diciendo, tú no eres judía, tú no eres israelita, la salvación viene de los judíos. Y entonces no trates de afectarme un orgullo alrededor de este pozo, alegando que eso lo abrió el patriarca, cuando tú nada tienes que ver con eso. Sin embargo, te aclaro que ha llegado la hora, porque este es el tiempo en que ni en este monte ni en Jerusalén se le va a rendir culto a Dios, porque el culto a Dios no va a tener que ver con esto que ha sido tu enfoque, sino que el culto a Dios va a tener que ver con una cosa más grande, tener capacidad para rendirle el culto de adoración en el Espíritu. Es decir, tú necesitas salir de estas creencias y superarlas. Pero fíjese que hay expresiones que indican que Jesús fue tocado por los sentimientos propios de su pueblo. Eso no es malo, porque que usted tenga el orgullo de su pueblo, eso no es malo hasta que eso no le afecta la vida a otro. Hasta que eso no lo crea, no lo pone en conflicto con otra persona por una razón que no tiene razón de ser. Que usted se sienta orgulloso de ser santandereano, eso no tiene nada de malo, eso es muy bueno. Pero si ese orgullo de ser santandereano lo pone a usted a mirar con desprecio y a mirar en condiciones de inferioridad a las personas de otras regiones, porque los fuertes, los batalladores, los bravos, somos nosotros los santandereanos. Hermano, allí eso se volvió un problema grave, moral, espiritual, y usted es reo de juicio por su orgullo de santandereano. Esa tendencia a mirar desde el regionalismo, los regionalismos son muy tontos, ¿ya? Muy tontos, pero esa tendencia a mirar por razones regionalistas, lo importantísimo, lo más grande, decimos es que lo que hay aquí, eso es lo más grande del mundo, como los brasileros, ¿no? Están diciendo que todo lo de ellos es lo más grande del mundo. Orgullos tontos, cuando la realidad no es así. ¿Ya? Nuestros regionalismos en Colombia son peligrosos, hacen daño, ¿ya? Se vuelven extremistas alrededor de los intereses de los que sacan cosecha de estar estimulando todas esas cosas en el corazón de las personas. Uno ve a los antioqueños con su cuento de la República Independiente de Antioquia, con su pretensión de ser un pueblo grande, especial y superior, y con eso despreciando a otros y burlándose de otros. Y entonces los santandereanos se burlan de los costeños y consideran que son más grandes que los costeños y tildan a los costeños con un enfoque que nada tiene que ver con el conocimiento real de ellos, porque cuando usted los conoce, en la costa hay gente muy válida, trabajadora y luchadora como la de aquí, como aquí hay perezosos y negligentes como lo hay en cualquier otra parte. En Antioquia hay gente echada para adelante, en Antioquia hay gente tirada atrás, en la Antioquia hay gente muy buena, en el valle hay gente muy buena, en el valle hay gente muy mala, en el valle hay gente terriblemente mala. Hermanos míos, yo lo que quiero hacerles ver es que en todas partes se encuentra de todo. En todas partes se encuentra de todo.
Y cuando nosotros comenzamos a manejar eso, el mal ha hecho mella en nosotros. Y nosotros tenemos que vencerlo y salir de eso. Cada cosa que me ponga a distancia del otro por razones que no son objetivas y no son válidas, yo debo superarlo porque eso lo ha hecho el mal en mí. Es el poder del mal en mí. Jesús tuvo que vencer todo eso. Jesús tuvo que superarlo. Jesús tuvo que superar creencias culturales de los judíos y esa era la tentación. Y cuando Jesús se enfrentó a su poderoso ministerio, al ministerio del Mesías, Jesús tuvo que renunciar a un altísimo porcentaje de las creencias de su pueblo, donde él creció, de la religión milenaria que él traía. Era una religión de más de 1000 años, una religión poderosa, ¿ya? Y sin embargo, esa religión milenaria Jesús la entendió como desenfocada, como lejos del propósito de Dios y como manejando intereses y propuestas que nada tenían que ver con la voluntad de Dios. Y Jesús tuvo que renunciar a todo eso. ¿Me están oyendo? Para comenzar a construir un ministerio definido alrededor del propósito de Dios, aunque se ganara la enemistad de sus propios coterráneos, aunque se ganara la mala voluntad de ellos y se enfrentara a ellos al punto de exponerse a perder la vida porque estaba hiriendo la sensibilidad, su amor propio, el amor propio de ellos, su sensibilidad religiosa, sus creencias, sus tradiciones. Él tuvo que enfrentarse a todo eso a riesgo de lo peor, en función de mantenerse firme en su interés de hacer la voluntad de Dios. Y cada vez que él entendía razones de Dios, él tenía que superar patrones de su vida, patrones de su enseñanza, criterios, argumentos que lo llevaban a hacer ciertas prácticas, y Jesús superó la práctica del rabino común, se convirtió en un rabino extraño, en una persona que manejaba cosas que no tenían que ver con las cosas que los grandes maestros de Israel estaban implementando. Entiendan, hermanos míos, que eso es la tentación. Y el esquema de las tres cosas, ¿verdad? El tener hambre y mostrarle el tentador una piedra y decirle, haz que esa piedra o que esas piedras se las señaló, es decir, él las visualizó, eran cosas en concreto, se conviertan en pan. Eso es una manera de entender el servicio al pueblo. Ya lo vamos a analizar, ¿ya? Jesús se tuvo que enfrentar a las expectativas fariseas comunes de aquel entonces, aún a las ideas religiosas de nuestro tiempo, ¿ya? Fíjense ustedes que todavía, 20 siglos después, nosotros seguimos promoviendo las mismas ideas, y en cambio de llevar a las personas a Dios, en cambio de llevar a las personas a convertirse, nosotros queremos resolverles sus necesidades de orden físico, manteniéndolos en su completa ignorancia de la necesidad de salvación que tienen, ¿ya? No es malo resolver el hambre de la gente, pero ¿qué nos ganamos con resolver el hambre de la gente si no les damos el mensaje de Dios? Si no los estamos salvando. Hagamos las dos cosas. Hagamos las dos cosas. Pero por encima de todas, llevémoslos a Dios, porque entendemos que el bienestar integral del ser humano está en el momento en que el ser humano recibe el impacto de la presencia de Dios en su vida. A partir de allí, ayudémoslo a resolver
su necesidad de pan, su necesidad de comida, su necesidad de vestido. Claro, podemos apoyarlos en todo sentido y Dios ha prometido ayuda en ese sentido también. Lo que quiero hacerles ver es que yo puedo falsear mi ministerio frente a la necesidad del mundo, dejándome impactar por la influencia cultural que me dice, si usted no resuelve esto primero, lo que usted está haciendo no tiene sentido. Y nosotros nos hemos tragado ese cuento y nos hemos olvidado de ir a la gente y decirle, para que lo suyo se resuelva integralmente, usted necesita acercarse a Dios. Mientras vamos llegándole todos los recursos que precisa para resolver sus necesidades desde el punto de vista físico, pero jamás colocando en un plano secundario su necesidad de Dios, porque si lo material es lo más importante, ese no es ministerio cristiano, ese no es el trabajo de Cristo, eso no es la obra de Dios. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Ya. Yo a veces los veo tan comprometidos con todo eso que me da envidia. ¿Y cuál envidia? Que el mundo los haya reclutado para hacerlos tan eficientes en todo eso allá y tan pocos resultados en el impacto que tenemos que darle al mundo de la poderosa vida de Dios a través del Evangelio. De Dios no hablamos nada, pero estamos tratando de hacer todas las cosas de acuerdo a los sistemas de este mundo, a los programas de este mundo, y los veo hasta metidos en como cuadros de difusión política alrededor de esos intereses, y no le veo la misma motivación a las personas para dedicarse a acercar a la gente a Dios, que es la necesidad urgente, porque la ignorancia de Dios es una cosa pavorosa en el mundo actual. Es una cosa monstruosa. De Dios no se sabe nada. La mayoría de la gente de Dios no conoce nada. Y nosotros, tocados por ese tipo de intereses, creemos que frente al hambre, la necesidad urgente es el pan y no la palabra de Dios. Es que no solo de pan vive un hombre puede vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, y eso es un principio. A mí me dirán, eso es muy religioso, eso no le resuelve problemas a la gente. Yo creo en el Dios que resuelve los problemas de la gente, y creo en la eficiencia de esa confianza en ese Dios y de ese acercarse vivamente a esa relación con Dios. Jesús tuvo que vencer eso. Jesús lo tuvo que vencer. Jesús tuvo que, hermanos míos, resolver las expectativas de su pueblo más allá de lo que el pueblo esperaba. Jesús se enfrentó a sus esperanzas. ¿Me oyeron? Las enfrentó. No se dejó presionar por ellas. El pueblo tenía sus esperanzas. Estaban esperando un Mesías que los liberara de los romanos. Ese era el Mesías que esperaba, al hijo de David, al descendiente de David, que derrotara a los romanos. Por tanto, ese Mesías era el sueño de los revolucionarios del momento, los celotes y el grupo de lo que era Judas, era Judas el canaíta, ¿sí? El cananita es, ¿recuerdan ustedes? Uno de los apóstoles de Jesús. No es Judas Iscariote, sino el cananita. Era un revolucionario. Era un revolucionario.
Y Jesús les desmontó la revolución para llevarlos a la justicia de las razones de Dios, ¿ya? A los criterios de la salvación de Dios. Aún más, la claridad de Jesús era tal que él sabía que en ese desborde de ese sentimiento de necesidad de romper los yugos físicos sin haber resuelto la liberación espiritual que requería, ¿ya? En ese afán, ese tipo de tendencias iba a producir la destrucción de su pueblo. ¿Por qué? ¿Qué llevó al emperador Diocleciano a ordenar la destrucción de Judea, la destrucción de Jerusalén? Enfrentarse a esos movimientos como los zelotes que estaban produciendo un daño muy grave al manejo de autoridad y de dominio de los romanos. Entonces dijeron, a los judíos hay que acabar, con ellos hay que acabarlos. Y mandó al hijo, a Tito, al general Tito, a que acabara totalmente con el pueblo judío, destruyera a Jerusalén. Esa tragedia fue pronosticada por Jesús 40 años antes. Y por eso Jesús, cuando llora sobre Jerusalén, él dice, ¿cuán importante para ti, le dice a Jerusalén, es este momento? Es este momento. Si tú siquiera pudieras entender lo que significa mi presencia, este momento para ti, pero no, está cerrado a tus ojos, tú no puedes verlo. Y ya te veo cercado, ya te veo sitiado, ya te veo destruida. Y así pasó, ¿ya? A veces nosotros no, digámoslo así, no colocamos la regulación de las soluciones a los problemas de los hombres desde el territorio de un encuentro válido con Dios. Y alrededor de eso que se dé el resto, porque Dios nos da recursos para resolver muchas otras cosas. Pero hermanos, ¿qué hacemos con un pueblo a quien lo seguimos en su anhelo de resolver sus necesidades físicas cuando sus actitudes los está alejando mucho más de sus verdaderas soluciones de fondo, porque cada vez está más lejos de Dios? ¿Ya? Eso es, hermanos míos, a uno no entender su misión, no entender a qué nos puso Dios, no entender frente a qué nos ha llamado y frente a qué situaciones reales críticas nos estamos enfrentando. Nosotros nos estamos enfrentando a unas condiciones de corrupción social que nada tiene que ver con los bandos políticos, porque todos son iguales, ¿ya? El asunto es que si la gente no llega a Dios, esa corrupción no va a cambiar, eso no se va a resolver. Nosotros entendemos que la gente debe llegar a Dios, acercarse a Dios y desde la experiencia espiritual con Dios comenzar a descubrir que Dios tiene caminos para resolver todas esas otras cosas que se convierten en elementos de añadidura frente a la demanda superior de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y yo quiero que esto quede muy claro, hermanos míos, porque a eso se enfrentó Jesús. Jesús fue educado por un hombre de formación muy recia, espiritualmente hablando. Estoy hablando de Juan el Bautista. Posiblemente Juan el Bautista pertenecía al movimiento de los esenios y era un movimiento muy celoso, espiritualmente muy celoso. Jesús debía entender muchas cosas de eso, pero tuvo que superar a los esenios y llevar a entender que no era distanciándose de la gente, metiéndose allá en un lugar remoto, lejos de la comunidad del mundo, sino metidos en el mundo, tratando de salvar a la gente que estaba allí. Fíjense que Jesús se enfrentó a la misma tradición de la cual bebió
de pronto a través de Juan el Bautista, pero Jesús debió elaborar algo mucho más real, práctico, cercano, pero tampoco era el asunto de buscar mediante los métodos sociales de influencia en el momento, buscar soluciones a la manera de ellos. Jesús, su estructura, su claridad llevó a unir a dos extremos de la sociedad judía y hacerlos ver como hermanos convertidos en discípulos de él, a un recaudador de impuestos como Mateo, como al otro celote que en su extremo era un enemigo terrible del espíritu del recaudador de impuestos, y los dos alrededor de Cristo se encontraron y entendieron que ni el uno ni el otro, que el lugar preciso era el propósito de Dios por encima de todos los intereses humanos de este mundo. ¿Ha quedado clara la idea? Ojo, hermanos míos, los estoy invitando a que venzan tentaciones. Vencer tentaciones. Vamos a ver muchas cosas a este respecto, porque es que la forma como uno ve el Espíritu de Cristo manejando todas estas situaciones es tremendo. Jesús debió superar cosas muy bravas y lo hizo eficientemente. Y no es posible que 20 siglos después los llamados cristianos hayamos retrocedido tanto y estemos tan lejos del ideal de Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a ver las cosas bien. En muchas ocasiones yo veo a los papás muy preocupados porque los hijos puedan prosperar económicamente, y no está malo, y les dan oportunidad a que se preparen, a que estudien. Hermanos, pero yo no les veo el mismo celo para llevarlos a Dios. ¿Ya? Yo no les veo el mismo celo para llevarlos a Dios. Yo estoy viendo padres de familia muy buenos cristianos en la iglesia, pero terribles padres, porque no tienen nada de sensibilidad para conducir a sus hijos a Dios, y están en ellos presionando más otros aspectos, porque eso hace parte de sus orgullos, que sea un profesional, que alcance grandes posiciones, que obtenga trabajos que le den mucha rentabilidad, muchos recursos económicos, le dé prestigio, le dé fama, pero no han hecho el mismo esfuerzo por tenerlos en la iglesia. Y estoy hablando de la mayoría de los padres de esta iglesia, de la mayoría, y que se ven muy cristianos y en su cristianismo se ven celosos, pero no han tenido la mínima sensibilidad para presionar en sus hijos la llegada a la iglesia. Sus hijos están descarriados. Algunos asisten a los cultos, pero están descarriados, están fuera, no descarriados, han estado fuera todo el tiempo, porque ese papá, esa mamá no presionan nada. Realmente no están presionando nada. Y si se puede, y si pueden distraerlos, meterlos en programa de dispersión, es que quieren que practiquen todos los deportes, pero no les enseñan un mínimo ejercicio piadoso. Nunca aprenden a orar, no saben ir a Dios, pero saben montar en patines, están montando en bicicleta, están haciendo piscina todo el tiempo, son nadadores expertos, y ese es el gran esfuerzo de los padres. Y yo no digo que eso sea malo, pero sí es malo cuando eso compite con la formación espiritual de ellos y no vienen a la iglesia porque están en sus competencias, porque están en sus entrenamientos, no los acercan a la iglesia, no los distraen de sus grandes programas, porque la iglesia representaría un estorbo para la formación que ellos requieren. Estoy hablando esto del sentir de la mayoría de los padres de mi iglesia. Lo digo porque los conozco. No hay dolor porque no llegan a Dios.
No hay dolor. No hay esa angustia de decir, mi hijo se está perdiendo, y se están perdiendo. Se están perdiendo. De hecho, después le van a echar la culpa a la iglesia, que la iglesia no hizo lo que tenía que hacer. ¿Y cómo lo hace? Con el estorbo suyo, con sus manejos, con sus actitudes, con sus posturas, con su espíritu distractor, controlador. ¿Ya? Se los llevan todo el tiempo lejos. Y si vienen en el mes, vienen 1 o 2 veces al culto, eso es mucho. La mamá le pregunta al hijo, mijo, ¿usted va a ir a la iglesia? Mamá, hoy no puedo porque tengo que hacer esto. Bueno. Y ahí quedó todo. Y no se da cuenta esa mamá que mañana va a llorar. Y va a llorar las condiciones de perdición de su hijo. ¿Por qué? Porque nunca tuvo celo, porque nunca venció la tentación de criarlo como lo crían el resto. Nunca superó la demanda de Dios, nunca tuvo en cuenta la demanda de Dios, porque no quiso desentonar con su sociedad, con su cultura, con los intereses de su medio. Y lo está perdiendo espiritualmente. Mañana en la condenación, ¿qué podrá decir ese hijo de su papá y de su mamá? Eso, hermanos míos, es un problema así de grave. No hay disposición para vencer la cultura en la que estamos. Pónganse de pie, por favor. Una mamá que le dice al hijo, un papá que le dice al hijo, mijo, es que usted no se puede perder un culto. Tampoco es así, es que usted no se puede perder un culto. Es decir, más celoso es el hijo. Más celoso es el hijo. Es que usted cree que se va a condenar porque no va a la iglesia este domingo. No, eso no es así, mijo, así no es. Cuando debiera decirlo, mijo, lo felicito. Su celo por estar en la iglesia. Vamos a ver cómo organizamos las cosas para que usted pueda vivir su vida cristiana bien. O en una situación extrema, a decirle, bueno, vamos a hacer esto, pero esto no se va a repetir frecuentemente, porque es muy respetable su interés de estar en la iglesia. No, hermanos, eso es molestia. Molestia. ¿Usted por qué mejor no se va a vivir a la iglesia? ¿Por qué no va donde el pastor y le dice que lo sostenga? Porque nosotros lo estamos sosteniendo a usted y sin embargo, para usted nosotros no somos importantes, son más importantes los de la iglesia. En cambio de emocionarse por eso, en cambio de visualizar eso como un territorio de salvación, no, hay molestias. Hermanos, ¿dónde tenemos las expectativas nuestras? ¿Dónde está el centro de nuestros intereses, de nuestras grandes motivaciones en el conocimiento de Dios? ¿Dónde está nuestro celo por la vida eterna? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. A veces le tengo que decir a un papá, a una mamá, ¿cómo se le ocurre a usted regalarle a ese muchacho eso? Pastor, es que yo lo vi como un premio válido, sí, un premio. ¿Cómo va a ser un premio algo que lo aleje de Dios? ¿Usted no pensó en eso? Pastor, pero eso es lo que se da, las cosas que tradicionalmente se da, eso lo da el mundo. Usted es cristiano, ¿ha pensado en eso? ¿Cómo usted le regala a un niño de 7 años un celular? ¿Cómo le regala a un niño de 10 años un celular? Usted es cristiano. ¿Cómo le suelta un veneno de esos en las manos a un niño? No, es que él maneja eso mejor que yo, con mayores veras.
con mayores veras, sea más cuidadoso. Usted tiene que tener celo. ¿En qué sentido? En que no esté bombardeado con elaboraciones que él no puede manejar, él no puede interpretar. No lo exponga a lo que él no puede discernir, porque usted tampoco lo va a hacer. ¿Ya? ¿Cómo lo deja ir con sus amigos a un paseo a otra ciudad cuando sabe que esos amigos de Dios no tienen nada? Pero es que no son malos muchachos. Entienda que no se necesita sino 2 o 3 horas para que le pierdan su hijo. No necesita más tiempo. ¿Por qué no es celoso? ¿Por qué no es celosa? No caiga en la tentación de hacer lo común del mundo. Tenemos territorios especiales en los que Dios quiere que nosotros nos metamos y nos involucremos con el celo de los verdaderos hijos de Dios. Padre eterno, ayúdanos. Necesitamos tu respaldo, necesitamos tu presencia guiándonos, Señor, abriendo nuestros ojos y sensibilizándonos acorde, Señor, con la demanda que estamos recibiendo de la presión del mundo en el que vivimos. Ayúdanos, Señor, a tener la sensibilidad, a tener la claridad, a tener la visión objetiva. Ayúdanos a interpretar estas cosas de manera válida, de manera definida, Señor, que podamos entender que la salvación es el territorio sagrado en el que nos estamos moviendo. Y pensando en todo esto, Señor, estás tratando de despertar en nosotros un nivel de compromiso y de responsabilidad espiritual. Bendícenos, Señor, con los criterios de los hijos de Dios, con la claridad de los creyentes auténticos, con la sensibilidad para hacer las cosas que espiritualmente tengan sentido. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pido que le des sabiduría a tu iglesia, que despiertes motivaciones profundas hacia los valores salvadores, Señor, hacia los intereses de salvación, que son las cosas que prevalecen por encima de otro interés si entendemos tu propósito a través del Evangelio. Dios mío, hoy más que nunca precisamos de esas claridades de fondo, Señor, de esas fuerzas motivacionales que vengan desde tu propia gloria, Señor, de tu presencia maravillosa, que mi pueblo tenga visión, mucha visión de la grandeza de lo tuyo, para que no desfallezca a través de la continua tentación del mundo. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. Hermanos, todavía hay mucho que vencer y busque ayuda. Si usted se ve muy abrumado por todo esto y confundido, busque claridad, pero no deje pasar, como decía el prócer colombiano, este momento de efervescencia y calor, este momento especial de la sensibilización de parte de Dios. No lo dejemos pasar y metámonos en esto plenamente. Dios los bendiga. Salúdense unos a otros.